Habíamos visto lo que es displasia del desarrollo de la cadera. Es una patología muy frecuente en mujeres, ¿no? Habíamos visto lo que era displasia de cadera, era una patología frecuente en mujeres. Hemos visto que existe cierto factor hereditario. Lo mismo sucede en el innovador, solo que el género más afectado en este caso son los varones, ¿sí? El género masculino es el más afectado. ¿Tiene factores hereditarios? Sí, señor, tiene factores hereditarios. Tiene estos factores relacionados a la madre, que sea predigestas, primer embarazo, oligohidramias, igual. La parte etiopatogénica de la enfermedad es muy similar a de la displasia del desarrollo de cadera. Solo que a diferencia de la displasia del desarrollo de la cadera, el diagnóstico de un pie equinovaro es clínico. Es muy sencillo realizarlo, porque solamente basta la inspección, el ver al paciente, para poder notar que existe una deformidad de sus pies, ¿no? ¿En qué momento se hace el diagnóstico clínico? En el momento del parto, ¿no? Uno nace, recibe al neonato y ya puede evidenciar que si tiene o no una deformidad en los pies, ¿no? Entonces la deformidad en los pies es así. Los pies que están girados, mirando hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Una forma curva, como en forma de hamaca algunas veces. Ese es el aspecto clínico. ¿Se puede hacer el diagnóstico temprano in útero? Sí, se puede hacer el diagnóstico in útero a través de la ecografía, pero no se puede hacer un tratamiento in útero, o sea, no hay tratamiento previo al nacimiento. Entonces esa es la deformidad. Ahora, para que ustedes puedan entender la deformidad del pie equinovaro y lo que esto implica, hay que entender cómo está dividido el pie, ¿no? El pie, anatómicamente, ustedes saben que tiene tres regiones: tarso, metatarso y falanges. Pero funcionalmente se divide de una manera diferente. Se divide en retropié, medio pie y antepié. Y las deformidades del pie equinovaro abarcan todas estas regiones, ¿no? Incluyendo el tobillo, ¿no? Ahora, si vamos de atrás hacia adelante, o sea, desde la región del tobillo, ¿qué deformidades tiene? La primera deformidad que ustedes verían sería esta, el equino. Esa es la deformidad que se produce a nivel del tobillo. ¿A qué se refiere el equino? Que el pie está en una flexión plantar máxima, ¿no? Con la punta del pie dirigida hacia abajo, eso por la flexión del tobillo. Esa es la primera deformidad. La segunda deformidad que se da por debajo del tobillo es el varo, que sería en la región del retropié. ¿Qué huesos conforman el retropié? Está el calcáneo y el astrágalo. ¿Y qué es lo que sucede con el calcáneo y el astrágalo? Estos dos huesos normalmente uno está encima del otro, calcáneo por debajo, astrágalo por encima. Lo que ocurre es un desplazamiento del calcáneo, ¿no?, hacia uno de los lados, en este caso ocasionando un varo, se dirige hacia la parte de adentro, ¿no? Entonces el astrágalo no tiene apoyo y le da esa forma curva a la parte de atrás del pie. Ahí está dentro, ¿no? Entonces ese es el varo. Luego de eso tenemos las deformidades del medio pie. Una de las deformidades del medio pie es el cabo, ¿no? Que a diferencia del pie plano, el pie cabo es un pie que tiene mucha curva. En este caso hay un cabo, ¿no? Hay una curvatura incrementada en el medio pie y también un aducto, ¿no? Esas son las dos deformidades del medio pie: cabo y aducto. El pie rota o gira hacia adentro. Y por último está la deformidad del antepié. Aquí no está en gráfico, pero la deformidad del antepié es un supino. Los dedos hacen esto.
como girándose hacia arriba, ¿no? La posición supina es así, pero en el pie lo que hacen los dedos es este. Y ya con la curva y el cabo se ven los dedos hacia arriba, ¿no? Esa es la deformidad o las deformidades en todo el pie. Y es importante entenderla paso por paso porque el tratamiento incluye corregirlas paso por paso, ¿ya? Ahora, el pie equinovaro posee varios nombres. Dentro de los más conocidos está el pivot y el pie sambo. ¿En qué es molesto que hagamos ese pregunto? Para la siguiente clase, cuando lleguen tarde, no les voy a dejar entrar, ¿ya? Es incómodo que estén entrando a cada rato. Ok. Entonces, dentro de la deformidad del pie equinovaro, también este posee otros nombres, como pie sambo, pie bot, entre los más conocidos. Hay un libro que se llama Pie Sambo, que está elaborado por el doctor Ponseti, y ese habla del método de Ponseti, que es el método universalmente aceptado para el tratamiento del pie equinovaro. Lo hace en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, todos los países. El método de Ponseti es el método aceptado para el tratamiento. Entonces, vamos a hablar un poco adelante del método Ponseti, en qué consiste. Si se logra la corrección con el método de Ponseti, se tiene un pie corregido, se debe utilizar una férula de abducción de los pies para evitar la recidiva. Si hay una recidiva, se intenta hacer nuevamente el método de Ponseti y ya se hacen algunos gestos quirúrgicos. Se puede hacer algún trasplante de tendón y demás cosas. En cambio, si a través del método de Ponseti no se puede corregir el pie, es porque probablemente sea un pie atípico y hay que modificar el protocolo o el método de Ponseti. Se podría llegar a corregir aumentando el número. El método de Ponseti utiliza yesos. Entonces se puede utilizar aumentando el número de yesos o la permanencia de estos. Y si no se corrige, pues tenemos un pie resistente que requiere manejo quirúrgico, ¿no? Que no va a funcionar con el método de Ponseti. Ahora, ¿en qué consiste el método de Ponseti? Consiste en esto. A los yesos también les llaman escayolas, ¿ya? Entonces, la utilización de yesos para ir corrigiendo todas las deformidades que hemos ido hablando. Habitualmente se utilizan 5 yesos. ¿Cuándo se empieza a utilizar el primer yeso? A las 24 horas de nacido del neonato, ¿no? Cada yeso tiene duración de una semana de uso. Y el yeso va desde la punta de los dedos hacia el muslo, ¿sí? Hasta el muslo lleno. No se puede colocar yesos cortos. ¿A qué me refiero? Colocar de la punta de los dedos aquí a la pierna. ¿Por qué? Porque este yeso ayuda a mantener la posición de flexión de la rodilla, que hace que el tejido muscular, los gemelos, el sóleo, se relajen. Cuando la rodilla está flexionada, doblada, se relaja. Si la rodilla está estirada, estos músculos se tensionan y no nos van a dejar corregir las deformidades, ¿no? Es por eso que los yesos son acá la parte A. Ahora, ¿cómo va corrigiendo cada uno de estos yesos? Aquí están los 5 yesos y las posiciones de los pies que van adquiriendo. Tenemos el pie equinovaro, ¿no? Esta deformidad como tal. Entonces se coloca el primer yeso. Si se dan cuenta, el primer yeso pues prácticamente mantiene la deformidad, excepto que corrige el supino del antepié, ¿no? Esa posición de los dedos que está así, ¿no? Entonces gira solo los deditos ahí y lo mantiene plano, ¿no? Esa es la primera cosa que hace. Después de la semana de uso de este yeso, empieza a corregir el medio pie. ¿Y qué se corrige en el medio pie? Se corrige el aducto
y se va corrigiendo el cabo, ¿no? Entonces va levantando la punta del pie a medida que lo va desrotando, desgirando el pie, ¿no? El lienzo en la tercera posición ya empieza a corregir el varo del retropié. Lo que hace es empujar el astrágalo y sacar el calcáneo, colocarlo nuevamente al astrágalo encima del calcáneo para que se mantenga alineado, ¿no? Y le empieza a dar algo de rotación externa, ¿no? Del tercer yeso. El cuarto yeso, aparte de aumentar la rotación externa, mantenerla, reducir el varo del retropié, empieza a corregir el equino del pie, ¿no? Porque hay flexión plantar a nivel del tobillo, empieza a levantar el pie. Y el quinto yeso ya tiene su pie en rotación externa y posición plantígrada, o sea que llega a los 90 grados la posición del tobillo, ¿no? Entonces el pie más o menos ya tiene esta forma de lo que estaba así, ¿no? Entonces estos yesos se cambian cada semana. Algunas veces no se logra tener esta posición plantígrada, ¿no? Entonces se deben hacer tenotomías a nivel del tendón calcáneo para poder hacer un alargamiento. Más o menos, ¿cómo son esas tenotomías? A ver, les voy a explicar. Las tenotomías de alargamiento pueden ser abiertas o percutáneas. Cuando se hacía abierta se hacía más antes que ahora. Digamos que esta figura 2 es un tendón calcáneo, ¿ya? Entonces lo que se hacía era un corte así, aquí y ahí. Se hacía ese tipo de corte. ¿Para qué? Para que cuando se separara el tendón, tendrías un tendón aquí más o menos así. Y lo que haces era unir al otro tendón que venía aquí así. Entonces ahí hacías el alargamiento del tendón, ¿no? Una mitad con la otra mitad, y ahí se alargaba el tendón. Esa se conoce normalmente como zetaplastía, ¿no? Una plastía en Z. Actualmente lo que más se hace es hacer a través de pequeñas heridas en el talón, se hace cortes en el tendón, ¿no? Se corta aquí, corta aquí, corta aquí. Señorita, ¿se puede retirar, por favor? Vamos, Nicolás, por favor. Gracias. Entonces, ya se pueden hacer esos cortes, ¿sí? A través de pequeñas incisiones. ¿Y qué es lo que se logra con esas pequeñas incisiones? Que cuando uno estira el tendón, porque tiene que forzar y estirar, esas heridas se abran y el tendón haga algo así más o menos, ¿no? Por esas incisiones ahí en el tendón. Entonces, de esa manera se alargan las fibras. Ese es el alargamiento percutáneo de estas fibras, ¿no? Eso. Una vez que se corrige el pie, les dije que necesita una férula de abducción. La férula de abducción es esa, se conoce como la férula de Dennis-Brown. Esta férula de Dennis-Brown tiene que tener un uso continuo durante los 2 primeros años de vida del paciente. O sea, debe utilizarlo de día y de noche. Y cuando el paciente prácticamente empiece a caminar o quiera caminar, el uso de la férula tiene que ser nocturno, hasta los 4 años de edad. Entonces, es mucho tiempo el cual tiene que utilizar. ¿Por qué se utiliza mucho tiempo? Porque el pie en sí tiene memoria. Si uno hace la corrección, saca los yesos y no utiliza nada, ese pie va a empezar a deformarse nuevamente, ¿no? Es por eso que necesita esta férula. Una complicación de esta férula frecuente es que el paciente termina con pies más pequeños de lo que debería tener, ¿no? Por la restricción que le dan los zapatos que no dan. Eso es, cuando el pie es rígido o no se corrige con el método de Ponseti, con esta serie de yesos, se requieren cirugías, ¿no? Y dentro de las cirugías pues se puede hacer varias cosas, como verán aquí. Se puede utilizar placas, se puede utilizar clavos, tornillos. Estas de aquí se llaman grampas, grampas. Pero normalmente el resultado quirúrgico de un pie, y
equinovaro que no se corrige con método de Ponseti no es muy bueno. Es un pie que termina siendo doloroso, además de pequeño, ¿no? Es muy importante darse cuenta y hacer la corrección temprana. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación al pie equinovaro? ¿Vivo? ¿No? Es de la patología predominante en hombres. Predominante en mujeres, displasia. Ahora vamos con las necrosis asépticas, también conocidas como osteonecrosis. Este es el grupo de patologías frecuentes, autolimitadas. La mayoría son autolimitadas. ¿A qué se refiere? Que aparecen y desaparecen de forma espontánea, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro papel dentro de estas patologías? Evitar complicaciones y deformidades residuales, evitar que las estructuras se deformen o suceda algún tipo de complicación, ¿no? ¿Qué son las osteonecrosis? Son trastornos circulatorios funcionales. La estructura temporalmente pierde irrigación, pero no por un problema anatómico, siguen las conexiones musculares, sino que funcionalmente algo deja de funcionar ahí y puede ocasionar esas deformidades como tal, ¿no? Ahora, factores no traumáticos asociados a osteonecrosis hay varios, ¿no? El uso de corticoides, alcoholismo, hiperlipidemia, obviamente alcoholismo de la madre, ¿no? Como antecedente, niños es raro, no hay. Y otros factores más, ¿no? Artritis reumatoide, gota, radioterapia. ¿Cómo es la fisiopatología? Normalmente hay alteraciones a nivel celular o bioquímicos que producen el edema del tejido óseo. Esto va a ocasionar una muerte precoz dentro de las 6 a 12 horas con liberación de elementos hematopoyéticos que producen quizás algún tipo de coagulación. No está bien claro esa parte. La muerte tardía, donde las células óseas empiezan a sufrir por la falta de irrigación como tal. Y por último, la muerte medular, que va de 2 a 5 días, con degeneración grasa del tejido, ¿no? El tejido que debería volverse hueso, cartílago, ligamento, se va degenerando hacia células grasas, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico? Pues se puede utilizar la radiografía convencional en la mayoría de los casos. Hay en algunas situaciones que se requieren tomografías, resonancias, ¿no? Como métodos más avanzados. La gammagrafía sirve para ver la actividad celular e identificarla o hacer un diferencial entre una infección y un proceso osteonecrótico, ¿no? Y la biopsia ósea para identificar, ¿no? Si existe ese trastorno circulatorio como tal y en qué fase de la osteonecrosis podría estar. De todas formas, les digo que son enfermedades autolimitadas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se ve una osteonecrosis del hueso de la patela. Ustedes ven, aquí está la patela, pero solo se ve un pedazo de la patela, ¿verdad? No se ve el resto de arriba, no se ve el polo inferior, ¿no? Esta se llama la osteonecrosis de Cindy Johansen Larsen, ¿no? O Larsen Johansen. Aquí, por ejemplo, hay algunos que, por ejemplo, no conocen lo que es el edema óseo. En realidad existe el edema óseo. Pese a que el hueso no se puede hinchar porque es una estructura sólida, rígida, sí puede presentar edema. Y en resonancia el edema se ve así, ¿no? Por ejemplo, aquí hay el edema de un cóndilo tumoral, ¿no? Y este cóndilo está sufriendo un proceso de osteonecrosis. Hay una clasificación que nos habla de los tipos de osteonecrosis. Los del grupo 1, que son las osteonecrosis primarias en su mayoría, grupo 2, que son secundarias o traumáticas, variantes de la osificación mitocondrial y otro tipo de alteraciones, ya sea de tendones o que no son clasificadas en los otros grupos. Vamos a ver un representante de cada grupo porque casualmente hay frecuentes en cada grupo. Dentro de lo que es la osteonecrosis primaria está la enfermedad de Calvé-Pertes, ¿no? Una enfermedad de Pertes directamente. Es frecuente en los varones en una relación de 4 a 1, ¿no? Por cada 4 varones, recién una mujer tiene Pertes. Normalmente suele ser bilateral y suele haber una diferencia de 1 año
entre lado y lado. Por ejemplo, empieza con la derecha y al año la izquierda presenta PERTES. La edad puede ir entre los 2 y los 18 años, pero el grupo más frecuente está entre los 4 y 8 años, ¿no? Ese es el grupo donde presenta la mayor incidencia. Ahora, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de PERTES? La enfermedad de PERTES es difícil diagnosticarla en su etapa inicial, cuando empieza, pero es fácil diagnosticarla cuando ya está instalada, ¿no? El proceso ya avanzado e incluso ya se está complicando. Normalmente lo que el niño presenta es uno, cojer al caminar. Cojer inexplicable porque no se ha caído, no se ha golpeado, no ha hecho nada, pero empieza a cojear al caminar. Lo otro es que cuando uno le hace las maniobras de rotación de la cadera, uno quiere rotar las caderas, al niño le duele, ¿no? Con la rotación mínima. Por ejemplo, este lado está rotando bastante la cadera, pero este lado hay una restricción y dolor de la rotación. También cuando se hace la abducción de la cadera, se separa la articulación de la cadera, hay dolor, ¿no? Entonces esos son algunos parámetros clínicos que pueden hacer sospechar. Obviamente son bastante inespecíficos, ¿no? Pero se puede hacer el estudio complementario, la radiografía. Normalmente no se observa nada. Entonces un niño sin antecedente traumático, con limitación de rotación y abducción de la cadera, que radiográficamente no tiene nada, probablemente es un PERTES, ¿no? Pero si no hay fractura, no hay luxación, no hay otra lesión, probablemente sea un PERTES, ¿no? Y más o menos este es el cuadro de progresión radiográfica de la enfermedad de PERTES, ¿no? Entonces, PERTES es parte de la osteonecrosis. ¿Qué significa osteonecrosis? Que el hueso se muere, ¿no? Entonces, radiográficamente primero tienes una cadera normal que empieza a achatarse o a hundirse y luego empieza a fragmentarse, ¿no? Aquí están las etapas. Primero hay sinovitis, inflamación a nivel de la cadera, lo que limita los movimientos. Luego hay necrosis o colapso. Esa parte empieza a necrosarse y empieza a colapsar bien. Luego de la necrosis o colapso se fragmentan los pedazos, hay fragmentación. Y luego de eso viene la reconstitución, otra vez empieza a formarse, ¿no? Y aparece la cabeza nuevamente. Son etapas en las que nosotros no podemos intervenir en la parte fisiológica, ¿no? En hacer que se acelere esa reconstitución o que se acelere la necrosis. Pero entonces, si la cabeza desaparece y vuelve a aparecer, ¿qué hacemos nosotros ahí? El problema es cómo aparece esa cabeza, ¿no? Porque hay clasificaciones para ver en qué estado está o cuál es más grave. Me interesa mucho esto, no lo voy a preguntar, pero esta es la parte que me interesa. Tienes la lesión vascular. Aquí está la cabeza que recibe irrigación. Bueno, tienes la disfunción funcional porque no hay lesión como tal. La cabeza se necrosa y se deforma. Ahora aquí están los dos caminos. Si nosotros no intervenimos y dejamos al niño que siga haciendo sus actividades, corriendo, jugando y demás cosas, esa cabeza puede terminar con una deformidad donde la cabeza se vuelve grande y plana y ya no se relaciona con el acetábulo. Se llama una cabeza no contenida, ¿no? Entonces, en vez de volverse a formar redonda como debería ser, se forma plana. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Llevar a que sea una cadera contenida, para que nuevamente la cabeza sea redonda. ¿Y cómo se hace esto? Esto es muy parecido al tema de la displasia. En la displasia se necesita que la cabeza estimule el acetábulo para que se forme la cavidad y no haya displasia. En este caso es al revés. Nosotros utilizamos la forma del acetábulo para que cuando se reconstituya la cabeza lo haga en la forma redonda que tiene el acetábulo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se hacía en la displasia? Se utilizaban aparatos abductores, ¿no? Para que haya ese contacto más íntimo. En estos niños lo que hay que estimular y provocar es que esté la mayor tiempo posible en abducción la cadera para que se contenga con el acetábulo, ¿no? Restringirle la actividad física, lamentablemente, ¿no? Si tiene esta enfermedad y sigue jugando, sigue haciendo deporte y demás,
lo único que va a ocasionar es que la cabeza se deforme. Entonces, es un periodo de tiempo donde al niño lo tienen que tener en poca actividad, ¿no? Mínima posible, y el mayor tiempo con las extremidades separadas. No hay un tratamiento como tal, ¿no? Ahora algunos optan por hacer cirugías, cortar parte del fémur, inclinar la cabeza para que se dirija al acetábulo hasta que haya la restitución. Una vez que se restituye, vuelven a operar para colocárselo a su lugar, digamos. Entonces es bastante traumático esa parte. Pero después de eso no hay un tratamiento, porque recuerden que estamos hablando de niños de 4 a 8 años, son niños grandes. Y algunos que les da todavía mayor edad, 12, 13, 14, es difícil mantenerlos, ¿no?, inactivos, no es muy sencillo. Pero ese es nuestro papel, tener cabezas contenidas para que vuelvan a ser redondas. Si no las tratamos, pues van a terminar planas y grandes. Y eso lo va a llevar al paciente a una artrosis temprana, a tener un desgaste de cadera teniendo 25 o 30 años y ya va a necesitar una prótesis, ¿no? Y las prótesis no son eternas, duran 15, 20 años. O sea, en su vida se puede operar 2, 3 veces de prótesis, ¿no? Y la actividad obviamente es más limitada. Entonces, esa es la complicación. Aquí hay todo un esquema de cómo se maneja la enfermedad de Perthes y cómo se hacen osteotomías dependiendo el tipo de enfermedad de Perthes que tenga, ¿no? Entonces, la enfermedad de Lecca-Perthes de 0 a 5 años, signos de riesgo no, sí, de 5 a 8, la clasificación de Hering, tipo A, tipo B, tipo C, que se debería hacer, más de 8 años, dependiendo de los Hering, tipo B y tipo C, todos son quirúrgicos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el tratamiento es complicado. Y esos son los aparatos que antes se utilizaban, ¿no? Aparatos que mantengan la reducción. Pero obviamente los niños no lo toleran bien, no pueden estar con el aparato, les restringe actividades, ¿no? Entonces, hoy en día se utiliza más métodos quirúrgicos para redirigir la cabeza y que no se deforme. Después tenemos otra enfermedad. Este corresponde al segundo grupo que han visto, al grupo 2 de Resnick, de las osteonecrosis secundarias a eventos repetitivos. Esta es de las más frecuentes, la enfermedad de Osgood-Schlatter. ¿A qué se refiere esto? El músculo cuádriceps da un tendón, ¿no? Rodea la patela y da un tendón, que es el tendón rotuliano. Este tendón rotuliano se inserta en la porción anterior de la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia. Y aquí puede ocurrir dos cosas. Uno, que el niño está creciendo, ¿no? Y el hueso crece más rápido que el tendón, y el tendón empieza a jalar de donde se une al hueso, empieza a traccionar y puede dar lugar a esa osteonecrosis. Y lo otro es que el niño realmente realice mucha actividad física y esfuerzo repetitivo que ande traccionando la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? De todas formas, lo que ocurre aquí es una osteonecrosis, ¿no? Esa parte empieza a necrosarse, ¿no? Y lo que hay que hacer es, obviamente, nuevamente restringir actividad. Normalmente se los inmoviliza en la parte aguda a los niños, lo voy a mostrar aquí. Es más frecuente en varones, suele ser bilateral en el 50% de los casos, y los niños ya son un poco grandes, entre 8 y 14 años, ¿no? Entonces, esa tracción produce la fragmentación, y si no controlamos y dejamos, se puede llegar a desprender toda la tuberosidad anterior de la tibia, o puede llegar a hacer calcificaciones a nivel del tendón y volverse dolorosa, ¿no? Luego hay que hacer una reinserción del tendón, eliminando las calcificaciones. Entonces, normalmente en la fase aguda, donde aparece el dolor, la molestia, lo que hay que hacer es inmovilizar en extensión la rodilla, ¿no? Puede ser con un yeso, una fibra de vidrio, una rodillera. ¿Por qué no es la rodillera la primera opción? Porque el niño se la saca, ¿no? Si los yesos nomás se sacan, toda la noche se pasan con su cuchillo ahí cortando, ¿no? Y se lo sacan, ¿no? La fibra de vidrio todavía es más dura, es más difícil que saque, pero normalmente son los métodos que se optan porque el niño no se queda quieto, no lo mantiene. Una rodillera sería lo ideal, pero pues es más fácil de sacarse, ¿no?
Entonces con eso tiene que estar los primeros meses que aparece el dolor y luego sí puede volver a su actividad física y hay que controlar si es que le duele, no le duele o hay modificación, ¿no? Esta enfermedad se resuelve de manera espontánea entre los 9 a 24 meses, significa entre medio a 2 años, ¿no? El riesgo es la epifisiodisis prematura, que esa zona del cartílago se cierre por la irritación, deformidad de la rodilla, un aumento de la curva posterior. En el manejo les decía, limitar actividad, reforzar flexores, y en la fase dolorosa se puede utilizar un yeso por 3 a 4 semanas, ¿no? En extensión. Ese es el manejo. Y vamos con la tercera osteonecrosis frecuente. Esta pertenece al grupo 3 de la clasificación de Resnick. Se conoce como la osteonecrosis de Sever. Es muy frecuente. El tema de la osteonecrosis es más frecuente en los varones. Algunas veces nos tenía que tocar, ¿no? Porque el resto de patología han visto es más frecuente en mujeres. La osteonecrosis se produce a nivel del talón, ¿no? De la parte posterior del calcáneo. Esta también se da por esfuerzo repetitivo o actividad física, ¿no? Normalmente estos niños presentan sobrepeso, obesidad y juegan bastante, hacen deporte bastante, ¿no? Fútbol y demás cosas. Actividades de impacto, donde tengan que saltar, ¿no? Entonces, hay una lesión de la parte posterior que esa se puede fraccionar, se puede partir, aquí está fracturado, ¿no? Y esto es debido a la tracción del tendón calcáneo o el tendón de Aquiles también se llama, ¿no? Otro día pregunté cómo está formado el tendón de Aquiles y no sabía. ¿Cómo está formado? Por el tendón de los castaños. ¿Y el tibia posterior? No. ¿Cómo es por allá? ¿Cómo está el tendón de Aquiles? Atenas, vos debes saber. Ya te has olvidado. ¿Quién más ha rotado conmigo igual? Tendón de Aquiles. Son preguntas básicas de anatomía. Por el tendón del gastrocnemio y del sóleo. Ok. ¿Cuántos gastrocnemios hay? Es más fácil llamarle gemelos, ¿no? Son dos. El sóleo forman el tríceps sural. Y el tríceps sural es el que da lugar al tendón de Aquiles. No se olviden cosas de anatomía básica, ¿no? Entonces, ese es el tendón que tracciona esta parte de aquí atrás, ¿no? Y bueno, este se soluciona espontáneamente al concluir el crecimiento. Lo que hay que hacer es una elevación o equinización del talón. Para eso se utilizan unas taloneras posteriores. Se le dice a los familiares que no utilicen calzados planos, que evite obviamente el uso de sandalias, chinelas y eso, porque son planos, ¿no? Todos sus zapatos deberían tener una elevación en el talón para evitar la tracción del tendón calcáneo, ¿no? Si ustedes ahorita hacen un ejemplo y agarran su mano y lo jalan hacia arriba los dedos, van a sentir como las estructuras aquí abajo jalan, ¿no? Traccionan. Lo mismo hace el tendón calcáneo en el pie. Entonces, si ustedes le dan una elevación para que no jale tanto, ya se relaja. No hay tanta tracción. Porque si se mantiene traccionando, el tendón calcáneo se puede desprender de ahí, ¿no? Y termina en cirugía. Y en la fase aguda, nuevamente, se puede utilizar una bota de yeso entre 4 a 6 semanas. Obviamente el yeso no va a ser a 90 grados, va a ser con un ligero equino para evitar esa tracción del tendón calcáneo, ¿no? Eso. Esa es la parte de osteonecrosis. ¿Alguna pregunta, duda?